¿Qué impulsa nuestras decisiones? Si la vida fuera un jardín, ¿en qué estado se encuentra el jardín de tu vida? Reflexionemos sobre esta analogía. Un jardín, al igual que la vida, requiere cuidado y atención para florecer. Su estado natural tiende a la decadencia, y si no te ocupas de él, el descontrol se apodera. Las malas hierbas comienzan a invadir, y pronto te encuentras con una tarea abrumadora para restaurar su belleza. Así que, ¿qué decisiones estás tomando en tu vida, y cómo están afectando tu jardín personal? En este viaje de autodescubrimiento, exploraremos las fuerzas que impulsan nuestras decisiones y cómo podemos tomar el control para cultivar un jardín de vida próspero y equilibrado. Recuerda de suscribirte y darle a la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, sin más empecemos. El poder del presente. Empecemos por el presente, ese momento fugaz que a menudo pasamos por alto. Si reflexionas sobre tu vida, quizás te des cuenta de que muchas veces no valoramos el presente como deberíamos. A menudo, nuestras preocupaciones y ansiedades nos mantienen atrapados en el pasado o preocupados por el futuro. Sin embargo, vivir plenamente en el presente es esencial para tomar decisiones efectivas. Al enfocarnos en el aquí y ahora, liberamos nuestra mente de las cargas del pasado y las preocupaciones del mañana. La atención plena, la práctica de estar presente en cada momento, puede ser una forma poderosa de lograr este objetivo. Puede involucrar la meditación o simplemente prestar atención a las sensaciones y experiencias del momento presente. La importancia de las decisiones. Cada día, tomamos decisiones, desde las más simples hasta las más complejas, y estas decisiones moldean nuestra vida. Pero, ¿qué impulsa realmente nuestras elecciones? ¿Es una cuestión de autocontrol o hay más en juego? La respuesta es que nuestras decisiones están estrechamente relacionadas con nuestros valores y nuestras creencias. Los seres humanos tienen una tendencia natural a buscar el placer y evitar el dolor. Esta búsqueda de placer y evitación del dolor influye en gran medida en nuestras decisiones. En palabras del famoso psicólogo Anthony Robbins, las personas harán más para evitar el dolor que para obtener placer. Esta premisa nos muestra que la mayoría de nuestras decisiones están impulsadas por una búsqueda de comodidad y felicidad, así como por un deseo de evitar situaciones dolorosas. Enfoque y significado. Uno de los factores clave que influyen en nuestras decisiones es nuestro enfoque. Lo que elegimos enfocar, lo que ponemos en primer plano en nuestra mente, tiene un impacto significativo en nuestras elecciones. ¿Nos enfocamos en lo que podemos controlar o en lo que está fuera de nuestro control? ¿Nos centramos más en el pasado, el presente o el futuro? Para tomar decisiones más efectivas, debemos aprender a cambiar nuestro enfoque hacia lo que está bajo nuestro control y equilibrar nuestras preocupaciones entre el presente y el futuro. Dejar ir el pasado, con sus cargas y arrepentimientos, nos permite estar completamente presentes y construir un futuro extraordinario. Además del enfoque, el significado que atribuimos a una experiencia juega un papel crucial en nuestras decisiones. ¿Consideramos una experiencia como una bendición o como un castigo? La forma en que interpretamos y damos significado a una situación afecta directamente a cómo actuamos frente a ella. La importancia de los estándares. A menudo, se piensa que el autocontrol es el factor determinante en la toma de decisiones, pero la realidad es más compleja. Los estudios han demostrado que la capacidad de autocontrol puede ser innata y que puede agotarse con el tiempo. Por lo tanto, no podemos depender exclusivamente del autocontrol para tomar decisiones sabias y efectivas. En lugar de centrarnos en el autocontrol, debemos considerar nuestros estándares personales como un impulsor fundamental de nuestras elecciones. Los estándares son las reglas y expectativas que tenemos para nosotros mismos. Cuando nuestros estándares son altos, tendemos a tomar decisiones que están en línea con nuestros valores y objetivos más profundos. Hambre por el éxito. Entonces, ¿qué nos lleva a establecer estándares elevados? La respuesta es el deseo ardiente de éxito, también conocido como hambre por el éxito. Aquellos que tienen hambre de éxito están dispuestos a trabajar incansablemente para alcanzar sus metas y objetivos. Tienen estándares altos y están dispuestos a hacer lo que sea necesario para cumplirlos. Es importante reconocer que el hambre por el éxito es una cualidad que se puede cultivar.
Si actualmente te sientes carente de esta pasión por el éxito, puedes aprender a desarrollarla a través de la autoevaluación y la reflexión. Al elevar tus estándares y comprometerte con tus objetivos, puedes avivar la llama del hambre por el éxito. La influencia de las personas. Nuestros valores y estándares no son aleatorios, provienen en gran parte de las personas que nos rodean. A lo largo de nuestras vidas, absorbemos valores y expectativas de amigos, familiares, mentores y figuras de autoridad. Tus valores actuales son una amalgama de las influencias que has experimentado. A lo largo del tiempo, has adoptado ciertos valores y rechazado otros. Estos valores y estándares moldean tus elecciones y decisiones cotidianas. El poder de cambiar. La buena noticia es que no estás limitado por los valores y estándares que has heredado. Tienes el poder de cambiarlos conscientemente evaluando qué te está sirviendo y qué no. Puedes elevar tus estándares, modificar tus creencias y alinear tus valores con tus objetivos y aspiraciones actuales. El arte de tomar decisiones. En última instancia, nuestras decisiones definen nuestro destino. Cada elección, por pequeña que sea, contribuye a la creación de la vida que vivimos. Si deseas obtener resultados diferentes en tu vida, debes estar dispuesto a cambiar tus decisiones. Recuerda que el pasado ya pasó, y el futuro se basa en las decisiones que tomes en el presente. Cada día es una oportunidad para tomar decisiones que te acerquen a tus metas y sueños. Si te gustó, no olvides darle al botón de suscribirse y activar la campanita para más videos motivadores. Déjanos tus comentarios. Gracias.